y a la cual seguramente te va a interesar. Así que te invito a acércate un poquito a la radio. Si estás escuchando a través del celular, subís el volumen. Seguramente esto nos va a transportar a otra realidad. ¿Qué les parece, amigos, si desde esta mañana mendocina, con temperatura baja, frío, Sí, fresquita esta sí, mañana de 6 grados. primavera, 6 grados, nos vamos a Ámsterdam, allí en Holanda, la capital de Holanda, y vamos a charlar con Marta Jurgin, que está con nosotros vía Skype. Marta, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, estoy bien. Aquí también es un día muy fresco, lluvioso. Ustedes Y están en otoño. yo- sí, estamos entrando en otoño, ya se está notando que en el invierno se está poniendo oscuro, más triste, eh, lo opuesto a ustedes. Lo opuesto a nosotros. Marta, ¿vos estás en qué parte puntualmente? ¿En Ámsterdam, en el centro, en las afueras de la ciudad? Sí, estoy en el centro de Ámsterdam. Sí. Es un barrio obrero, pero muy, muy pintoresco, digamos. Muy Ámsterdam. Qué lindo, qué hermosa ciudad. Contame un poquito cómo están viviendo la situación de la pandemia, en qué estado están. Ustedes han hecho confinamiento, acá le llamamos cuarentena. ¿Cómo fue la evolución? Bueno, la evolución fue muy distinta de lo que se vivió en Argentina. En realidad, nosotros tuvimos un pico, ustedes nunca tuvieron el pico, en realidad, por lo que veo de los datos. Nosotros tuvimos el pico en abril. Empezó todo como a principios de marzo, con muchos casos, cuando no estábamos nada preparados, porque no tuvimos ese tiempo después de lo que pasó en España para prepararnos, como ustedes. Y nos tocó responder muy rápidamente en marzo. En abril tuvimos el pico, pero el gobierno tiene muchísimos recursos. Acá en Holanda es un país muy pequeño y muy rico. Entonces, como que pudimos controlar la pandemia ya en abril, de tal manera que en verano, que aquí toca junio, julio, agosto, casi no tuvimos casos. Entonces pudimos casi volver a la normalidad. En realidad nunca tuvimos un confinamiento muy estricto. Sí se cerraron las oficinas, se cerraron los restaurantes, pero como que la vida estaba bastante normal. Uno podía salir al parque, a pasear, a correr. Se podía ir al supermercado cuantas veces uno quería. Entonces estaban las cosas muy, muy flojas por mucho tiempo. Nunca ha sido obligatorio llevar barbijo y la gente como que se relajó muchísimo, lo que llevó ahora, en la última semana, eh, a una explosión prácticamente de los casos. Eh, Tuvimos un verano muy largo y muy bonito, muy caliente, lo que nunca pasa aquí en Holanda normalmente. El verano dura una tarde, Sí, como solemos decir, siempre sí. llueve. Y la gente estaba todo 3, 4 meses, estaba afuera bailando y abrazándose. Entonces, eso llevó a una explosión segunda que ahora tenemos como 4 veces más casos por día de lo que tuvimos en el pico en abril. ¿Tenés idea, Y Marta? esto, ¿Tenés idea de ujú, números cuando vos decís una explosión de casos? ¿Qué cantidad de sí, personas afectadas hay? pues mire, les voy a dar un contexto porque Holanda prácticamente es un país chiquitísimo que es un cuarto del territorio de la provincia de Mendoza, Ujú. ¿no? Es muy chiquito, Sí. pero tenemos 10 veces más población que la provincia de Mendoza, entonces es como muy poblado, es mucha densidad. Entonces, cuando estamos hablando de casos, eh, tenemos 17 millones de habitantes Sí. y en el pico tuvimos como 1.300 casos al día y ahora tenemos como 4.000. Ujú. Bien. Em,
Ent- y estamos esperando que la semana que viene sean 5.000 y esto es como que muy preocupante, Por muy supuesto. preocupante. Estamos en zona roja y los demás países no quieren recibir gente de la zona, especialmente de Ámsterdam, de Rotterdam, de las grandes ciudades. Em, Están cerrando las fronteras en los demás países alrededor porque no estamos en zona naranja, estamos en zona roja. Sí, Y esto fue porque no tuvimos medidas muy fuertes. Marta, ¿y Como, qué pasa con las escuelas y las universidades? ¿Ahora han comenzado las sí, clases? pues sí, el nuevo año empezó en agosto y prácticamente en marzo y abril se cerraron las escuelas, pero em, las reabrieron por dos razones. Las reabrieron ya en mayo o en principios de junio, no me acuerdo exactamente cuándo, pero cuando pasó el pico, reabrieron las escuelas. Y hay dos razones principales por esto. Una, porque el gobierno hizo estudios y dijo que los contagios niños entre niños y adultos eran insignificantes, entonces no tenían razón por la que dejar a los niños en casa. Y la otra razón es que Holanda es un país, digamos, muy capitalista, muy liberal. Estamos en un año donde la economía es clave, es muy importante. Estamos en un año preelectoral también. Entonces el gobierno dijo, la, si la medida principal es que la gente se quede en casa trabajando desde casa, que fue prácticamente lo que nos salvó de un pico más grande, Sí, la gente se queda en casa, pero si se queda con los niños, no puede trabajar. Entonces claro. la economía sufre. Entonces lo que hicieron fue abrir las escuelas. Ahora Ahora, con el nuevo año, Marta, que las empezó en escuelas, agosto, te consulto las escuelas. ¿Los chicos están sí, sentados adentro de sus aulas o las clases se están sí. dando, por ejemplo, en el patio de la escuela, en la parte exterior de la escuela? Em, En cuanto yo sepa, yo no tengo hijos, entonces no, Sí, no sé mucho de esto, pero en cuanto yo entienda, las escuelas están a capacidad plena y no están en el patio. Aquí llueve todo el tiempo, entonces sí están dentro, como siempre. Con las universidades es un poco más diferente. em, Ahí las universidades están abiertas a capacidad 20%. Y mucha gente la mayoría de las clases se dan online. ujú, La bien, mayoría de las clases están online. Pero los niños sí van a la escuela y al kinder, a todo nivel, bien. Y especialmente a la primaria. contame un poquito sobre lo que es la actividad comercial, los centros comerciales, los shoppings, los malls están abiertos. Si vos vas al centro de Ámsterdam, ¿se ve igual que antes o ves que hay una recesión? Bueno, lo que sucedió al principio fue cerrar los restaurantes y los coffee shops. Ustedes imagino que saben que aquí hay está permitido fumar marihuana en lo que se llaman coffee shops, en cafés para marihuana. Sí, Entonces, lo primero que sucedió fue cerrar los restaurantes y los coffee shops y solo tener servicios de llevar la de- comida a casa. Entonces, esto duró unos meses y en verano se reabrieron los restaurantes. Lo que sí se notó muchísimo, Ámsterdam es un país turístico, una ciudad turística muy popular. Lo que se notó es que no hubo turistas, porque no se podía viajar dentro de Europa, dentro del mundo. Entonces, se convirtió durante abril, mayo, se convirtió en una ciudad fantasma en el centro donde normalmente tienes millones de turistas, de repente no hubo nadie. Entonces, esto sí se vio muy fuerte y todo lo que tiene que ver con el turismo, tenemos muchos barcos
por el río, que vienen llenos de turistas. Todo esto cerró. Y esto todavía sigue cerrado porque el turismo subió un poco, se podía viajar un poco dentro de Europa, pero ahora pues está bajando otra O vez. sea, ahora nuevamente hay como Por, ha resurgido este nuevo brote, lo cual también escuchamos que en España están cerrando. La sí, misma situación, por lo que nos está contando, sucede en Ámsterdam. Eh, sí, sí. ¿Hay alguna información que se dé por parte de las autoridades del gobierno o de científicos sobre qué perspectiva a futuro tiene esto? Pues la verdad es que no hay mucha información. Como para ustedes, así para nosotros es una cosa muy nueva. Nosotros sabemos tanto como saben ustedes y no hay una perspectiva, no se sabe. Lo que sí se sabe es que la semana que viene va a ser muy dura porque vamos a tener como 4 veces más casos que el pico más alto que tuvimos en abril, lo que otra vez pone mucha presión sobre los hospitales y espero que el gobierno haya tenido el tiempo en verano para mejorar las condiciones en los hospitales, que obviamente toma mucho tiempo. Pero lo que va a pasar no sabemos. Las proyecciones que salieron la semana pasada fueron de una bajada de como 6% del PIB este año y a lo mejor una subida de 3 el año que viene. Pero esto se hizo antes de la nueva ola de COVID que vino esta semana. Sí. Entonces imagino que se va a reconsiderar esta proyección muy pronto. Entonces, todos nos estamos preparando para una crisis económica muy fuerte que no hemos visto, como dijo Angela Merkel en Alemania, una crisis que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Tal Esto cual. es como la, yo creo que la idea más clara que algún gobierno ha podido comunicar con la gente. Marta, te quiero agradecer enormemente esta participación. Ha sonado el top que tenemos que ir a las noticias, así que te despido y te agradezco muchísimo